Hola César, Jerónimo, ¿cómo andan? ¿Me escuchan y me ven bien? Bueno, me alegro, Jerónimo. ¿Qué tal? ¿Cómo venís con el curso? César, desde Bolivia, kinesiólogo, ahí está César. ¿Cómo va? Bueno, me alegro. Se escucha bien, ¿no es cierto? ¿Cómo venís con el curso, César? Ahí se conectó Mayra también. ¿Qué tal Mayra de Tucumán? Bien leyendo y en estos días lindo el segundo examen. Bueno, dale Jerónimo. Lo ideal es que tengan listos los exámenes con cada con cada fin de módulo, que lo tengan listo, ¿eh? Eso es lo más conveniente. Mirá que hubo bastante tiempo. ¿Qué tal Mayra? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Tucumán? Con mucho calor, mirá. Mirá, acá hoy es un día que está medio, hay sol, pero por ahí se nubla, hay aviso de tormenta, está medio raro el tiempo, medio complicado. Yo estoy un poco, no digo engripado, pero estoy con mucho dolor de cabeza, estoy con mucho decaimiento, no sé, tengo ahí una virosis que me está haciendo sentir no muy bien. Así que bueno, espero que salga bien esta clase. Este, vamos a dar unos minutitos más, nada más que 2 minutos más, así comenzamos, pues es una clase muy larga, así que así comenzamos. Bueno, gracias Mayra. Vamos a esperar un minutito más que se sume más gente. Ahí veo que se sumó alguien más. A ver quién es. Vamos a ver. Qué poquitos que lo están viendo en vivo, qué pena, ¿eh? Ahí se sumó María Belén. ¿Qué tal María Belén? ¿Cómo estás? Me dice, doctor, ¿dónde ingreso para rendir el examen de anatomía? Lo busqué, pero no me aparece. No, seguramente lo estarás buscando mal porque el examen está. Tenés que buscarlo igual que buscaste el otro, pero tenés que ir a evaluaciones y te vas de evaluaciones, te vas
a la que te va a salir de anatomía y fisiología cardiovascular. Ahí lo vas a encontrar. Tenés la autoevaluación y después tenés el examen parcial. Igual que vos que encontraste el otro, lo vas a, de la misma manera, ya hiciste el anterior, me imagino. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Buenos días. Chantal de México, fisiatra de México. Muy bien, ¿cómo está México? Hace calor, me imagino. Bueno, Mayra, buscalo de la misma manera que buscaste al otro, ahí tiene que estar. Ya hay varios alumnos que lo han hecho. Bueno, está César desde Bolivia, Chantal que es de México, Jerónimo que es de acá de Argentina, de Ensenada, María Belén que es de Córdoba, y también está Mayra, que Mayra es de Tucumán. María Belén no te tenía. Sí, te tenía María Belén. Cardióloga de Córdoba, sí, te tenía, ya te tengo agendada. Bueno, somos los que estamos siempre. Se ve que los otros muchachos están con problemas de horarios y entonces no se pueden conectar. Es una lástima, pero bueno, después lo ven grabado. Bueno, si me tiran un ok, César, Chantal, Jerónimo, María Belén, Mayra, si me tiran un ok, arrancamos, que es una clase muy larga. Creo que es una clase muy interesante y sobre todo que es una clase muy importante por el hecho de que de esta manera nosotros, conociendo lo que vamos a ver en esta clase, van a poder entender luego, paso a paso, cómo actúa la rehabilitación cardíaca. Es decir, que en esta clase ustedes van a ver el núcleo central de lo que pasa, de cómo se genera el problema de la enfermedad coronaria, y los va a ayudar luego, conociendo el cómo, luego les va a ayudar a conocer por qué hacemos lo que hacemos en rehabilitación cardíaca. Es decir, que si no conociéramos bien qué pasa en la fisiopatología de la enfermedad coronaria, que como vimos anteriormente es la primer causa de muerte en el mundo y también es la patología que más recibimos nosotros acá en rehabilitación cardíaca. Entonces, si no entendiéramos esto, no podríamos entender nada de lo que después, cómo actúa la rehabilitación. Ahí me dice Jerónimo, perdón que me meta, pero capaz sale el cartel de no disponible porque están apretando en el examen. En el examen anterior. Generalidades, digo, porque me pasó. Bueno, ahí te está dando una ayuda con respecto al examen. Bueno, vamos a ver qué dice. Bueno, vamos dejamos el tema y ya empezamos con la clase, así no nos atrasamos mucho. Entonces les decía que es un tema muy importante, donde vamos a ver muchos detalles fisiopatológicos que son importantísimos de conocer para después poder comprender dónde pega, dónde actúa, dónde es el núcleo central que va a actuar la rehabilitación cardiovascular. Estos son aspectos fisiopatológicos, algunos más antiguos, otros más nuevos, más recientes y menos conocidos, pero que son importantes que ustedes los tengan en cuenta y los conozcan. Entonces vamos a hablar
de la fisiopatología, vamos a hablar de la clínica, en la rehabilitación, y esta es la primera parte de la clase. Es una clase que vamos a hablar de cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria, que es exactamente lo mismo. Son dos formas que ustedes van a ver, les explico a los que no son médicos, que van a ver en los libros o en los trabajos, que algunos van a decir cardiopatía isquémica o la van a nombrar enfermedad coronaria. Estamos hablando exactamente de la misma situación. Bien, no les dije algo importante, que si se llegara a cortar o llegáramos a tener algún inconveniente con la luz o con el internet o con cualquier cosa que se corte, esperen porque puede ser que se corte y vuelva. Y si ustedes ven que en 15 minutos no apareció nada, es porque ha habido algún problema más serio, y bueno, reprogramaremos la clase, pero bueno, espero que no pase. Bueno, la cardiopatía isquémica tiene diversos tipos. La más común de todas es la enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica de tipo aterosclerótica. Es decir, que la aterosclerosis, que es la enfermedad de las arterias, cuando se presenta en las arterias coronarias, la llamamos enfermedad coronaria aterosclerótica. Es sin lugar a dudas la más frecuente de todas, la causa más frecuente. No siempre se va a dar la aterosclerosis en las arterias coronarias. Es más, la gente interpreta que cuando uno habla de aterosclerosis está hablando exclusivamente de un problema cerebral. Y en realidad no es así. Hay aterosclerosis en las arterias carótidas, hay aterosclerosis en las arterias cerebrales, hay aterosclerosis en las arterias de las piernas, y también hay aterosclerosis en las arterias coronarias. En el caso de la cardiopatía isquémica, podríamos decir que hasta el 95-97% de todos los casos de cardiopatía isquémica se deben a una enfermedad aterosclerótica. Pero también existen otros tipos de cardiopatía isquémica que también tenemos que nombrarlos, porque pueden llegar a ser importantes en ciertos momentos. Por ejemplo, hay una cardiopatía isquémica vasoespástica, es decir, que no se descubre una placa de ateroma en la arteria, no se objetiva, pero se produce un espasmo, se contrae, ese vaso contrae la arteria, produciendo un espasmo que, si ese espasmo perdura en el tiempo, puede llevar a producir un infarto. Recuerdo un caso de hace muchos años atrás que tuvimos en el hospital, un paciente de 17 años de edad con arterias coronarias normales y un infarto anterior que había sido producido por un infarto de la arteria descendente anterior, un espasmo prolongado proximal en la arteria descendente anterior, y no se veían placas de ateroma. Esto no quiere decir que no haya placas de ateroma, lo vamos a ver un poco más adelante, pero angiográficamente con la ginecoreografía no se veía ningún tipo de lesión. Sin embargo, este paciente llegó incluso a tener un infarto. Esto es muy raro. Lo que no es raro es que las placas de ateromas en la enfermedad coronaria aterosclerótica tengan, además del proceso aterosclerótico per se, tengan un mecanismo de vasoespasmo. Y esto ocurre porque el origen de la enfermedad coronaria, como vamos a ver ahora, es la disfunción endotelial, que se acompaña de una alteración en la relajación de la capa media de las arterias. Entonces, la enfermedad coronaria aterosclerótica también se compone de un componente vasoespástico, pero sepan ustedes que puede existir cardiopatía isquémica solamente por vasoespasmo, y eso es más común de ver en las mujeres. Tienen una mayor tendencia a tener angina vasoespástica, que así se llama, angina vasoespástica, o también conocida como síndrome X. Otra forma de cardiopatía isquémica un poco más frecuente,
que las que siguen, es la del puente muscular. El puente muscular es una alteración congénita que se genera en el corazón de algunas personas, en donde por arriba de la arteria, supongamos que esta es una arteria coronaria, por arriba de epicárdica, ¿no es cierto?, una arteria de conductancia, por arriba de esa arteria se mete una fibra muscular y la comprime. Entonces, ¿qué hace? En el momento de la sístole, obstruye o disminuye la luz del vaso. Por lo tanto, el paciente puede tener Angor. Es un problema congénito que habitualmente molesta más que mata. Es decir, que genera alteraciones en el paciente, genera síntomas, pero habitualmente no lleva a producir la muerte. Y como les dije, como es un puente muscular, esto raramente requiere operación. Habitualmente se trata con bloqueantes cálcicos que de alguna manera relajan ese tipo de constricción que hace que hace ese puente muscular sobre la arteria, pero como la luz del vaso se obstruye o se parcialmente o totalmente durante la sístole, y si ustedes recuerdan, yo les dije que el corazón era el único órgano que se nutría, se irrigaba principalmente en un 70% durante la diástole. Entonces, esta acción de este puente muscular puede estar alterando la perfusión en un periodo mucho más corto del cual no lo hace, que es en el momento de diástole, cuando se relaja ese puente muscular. Por lo tanto, el paciente puede llegar a tener Angor, pero no requiere de una cirugía o de algún tratamiento más agresivo para poder solucionar. Bueno, luego tenemos las malformaciones. Una cosa me olvidaba, otra forma de tratar el puente muscular, obviamente, que viene bien porque en la cardiopatía isquémica se trata de esta manera, utilizar beta bloqueantes. Un paciente bien beta bloqueado prolonga el tiempo de diástole al tener una frecuencia cardíaca menor, por lo tanto prolonga el periodo de irrigación. Entonces el puente muscular, tendría menos oportunidades para generar esta isquemia. Luego tenemos las malformaciones coronarias, acodamientos, nacimientos anómalos de los ostium de las coronarias. Por ejemplo, yo tengo aquí un paciente que tiene un nacimiento anómalo de la coronaria derecha, que en vez de salir del seno coronariano de la válvula aórtica derecha, sale de la izquierda, del seno coronariano izquierdo, y tiene un pequeño tronco que transcurre entre la arteria pulmonar y la arteria aórtica, y luego hace una acodadura, un codo, y termina dando la arteria coronaria derecha. Es en este codo donde el paciente tiene una placa de ateroma, y que por el momento los hemodinamistas no están muy convencidos de ponerle un stent, porque tienen miedo que esa malformación, además de ser en un codo, que esa malformación tenga algún otro problema de debilidad de la pared y terminar haciendo un desastre. Por lo tanto, el paciente está con algunos episodios de angina de pecho, vino a rehabilitación cardíaca, había mejorado, luego abandonó y ahora vuelve nuevamente con angina de pecho, tratando nosotros de educarlo, de enseñarle para que le dé la verdadera importancia a la rehabilitación cardíaca, que puede ayudarlo a yugular estos episodios de angina. Pero sabemos que tiene esa malformación y que posiblemente no la podamos solucionar fácilmente. Tampoco da
no hemos podido demostrar que tuviera isquemia en la coronaria, en el territorio de la coronaria derecha. Por lo tanto, si bien no se puede poner un stent, tampoco nadie va a decidir ponerle un bypass en una arteria en donde no demostramos nosotros que exista la isquemia por medio de una cámara gamma. Entonces estamos en esa disyuntiva con el paciente, sobre todo que es un paciente muy especial, que le cuesta entender, le cuesta aceptar la ayuda, y entonces pareciera ser que en esta segunda este segundo regreso que ha tenido, pareciera que hubiera entendido un poco más de lo que le está pasando y de cómo lo podemos ayudar. Después tenemos el tipo de embólico, que también esta es mucho menos frecuente. Esto se da, por ejemplo, en el caso de una infección, por ejemplo, en la válvula aórtica, una endocarditis valvular aórtica, que con las vegetaciones que se van formando, de pelotones de bacterias y fibrina que se va formando en el borde o en las paredes de la misma aorta, pueda embolizar hacia adentro de una arteria y producir una obstrucción coronaria. Esto es bastante menos frecuente, pero también es un tipo de cardiopatía isquémica. Luego tenemos cuando tenemos un volumen minuto fijo, por ejemplo en la estenosis valvular aórtica severa. En este caso, la posibilidad de aumentar el volumen minuto no es posible. Por otra parte, hay una hipertrofia ventricular izquierda importante que aumenta las demandas de oxígeno, y entonces se produce un déficit entre el aporte y la demanda, y eso lleva a tener una manifestación de cardiopatía isquémica. Y en este mismo punto les hablé de este desbalance entre el aporte y la demanda. Esto se puede dar en situaciones extremas, por ejemplo, en un entrenamiento de una persona sana que esté en un plan de entrenamiento demasiado intenso y que sobrepase su frecuencia cardíaca máxima teórica, potencialmente, aunque es muy raro que en una persona saludable se dé este desbalance, podría por pocos segundos producir ese desbalance y generar una situación de isquemia miocárdica. Lo mismo podría ser en un caso de un paciente con una anemia extrema y un aumento de las demandas miocárdicas que generara ese tipo de inconveniente, pero también sería algo mucho menos frecuente. Entonces, si bien yo se los he comentado porque tienen que saber que existen, cuando hablemos de cardiopatía isquémica de ahora en más nos vamos a estar refiriendo a la cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria de origen ateroesclerótico, que es son la gran mayoría de nuestros pacientes. Y esta cardiopatía isquémica aterosclerótica es una enfermedad de 4 conceptos básicos. Y esos 4 conceptos básicos esenciales son estos. Es una enfermedad difusa, es una enfermedad heterogénea y polimórfica, es una enfermedad en donde es más importante la calidad que la cantidad, y es una enfermedad multicausal. Repito, es una enfermedad difusa, es decir, que no está localizada. Es una enfermedad, pero un poquitito se me pasó la diapositiva, que es una enfermedad que, si bien nosotros vamos a ir a tratar una lesión específica, que es la que me está dando la isquemia, tenemos que tener bien claro que no hay lesiones únicas, que si descubrimos una lesión aterosclerótica, posiblemente en cualquier parte del árbol arterial, ya sea de las arterias coronarias o de otros territorios, pueda haber otra placa. ¿Y por qué lo sabemos? Porque sabemos que es una enfermedad difusa, no es una enfermedad localizada.
más allá de que cuando vayamos a tratar la enfermedad coronaria, vamos a tratar la enfermedad de una porción de una arteria, pero no debemos olvidar, es fundamental tener en cuenta que es una enfermedad difusa, no comerse la mague de que porque aparece una sola lesión, el paciente tiene solamente una lesión. Y esto es fundamental que ustedes lo sepan, porque muchos cardiólogos no lo tienen en cuenta. Y nosotros que hacemos rehabilitación cardíaca tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque vamos a trabajar sobre todas las lesiones que pueda haber, no solo en el árbol coronario, sino en todo el árbol arterial. Es una enfermedad heterogénea y polimórfica. ¿Qué quiere decir esto? Heterogénea y polimórfica. Quiere decir, en primer lugar, que no todas las placas se forman el mismo día. Y además, no todas las placas son iguales. Las placas de ateroma, por otra parte, están vivas, tienen como su propia vida, por lo tanto tienen una evolución. Y dentro de esa evolución van a ir cambiando. Por lo tanto, en un mismo paciente podemos tener una placa que sea lo que nosotros llamamos vulnerable, que sea muy friable, muy débil, muy propensa a ulcerarse o a romperse, y otra placa que sea que esté en un proceso evolutivo distinto, en donde ya tenga menos componentes inflamatorios y esté en un proceso de engrosamiento de su cubierta fibrosa, o bien que tenga una forma que en vez de protruir hacia la luz del vaso, ahora lo vamos a ver más en detalle, protruya hacia afuera del vaso, por lo cual no alcance a dar síntomas, pero la placa igualmente va a estar. Entonces, es fundamental que los que hacemos rehabilitación cardíaca tengamos este segundo concepto bien presente. Las placas pueden ser heterogéneas y polimórficas. Segundo concepto importante. Tercer concepto importante. Es mucho más importante la calidad de la placa que la cantidad de placa. Un poco en el punto anterior les dije que hay distintas características de las placas. Y entonces uno debe preocuparse por todas las placas, todas las formas de placas. Pero las placas que son más inestables, por ejemplo, si nosotros recibimos un paciente joven con una placa, ahora vamos a ver un caso, con una placa única, pero esa persona es obesa o tiene sobrepeso, es sedentaria y fuma, seguramente esa placa es más inestable que si fuera una persona mayor que no fuma, que camina y que está delgado. Porque si tiene estas características, seguramente la placa que se ha formado se ha ido adaptando a este proceso de modificación de los factores de riesgo de ese hipotético paciente. Por lo tanto, esa placa está menos inflamada y es menos riesgosa, tiene menos riesgo de romperse. Entonces, es mucho más importante tratar la calidad de la placa que la cantidad de placas. Porque podemos tener muchas placas calcificadas, rígidas, que están, como podríamos decir, como enfriadas, y son mucho menos inestables que una placa única de una persona que, por ejemplo, sigue fumando y sigue generando radicales libres y tiene el componente lipídico muy inflamado. Ahora vamos a ver cómo se forma esa placa y cómo son las diferencias. Entonces, segundo concepto básico importante, es más importante la calidad que la cantidad de placa. Cuarto concepto, es una enfermedad multicausal. Es una enfermedad multicausal. Muchas veces los pacientes nos dicen, pero doctor, yo mire que camino muchísimo, nunca fui gordo, nunca fumé, y a pesar de eso el colesterol siempre lo tuve bajo, y sin embargo tengo esta enfermedad. Bueno,
en realidad los factores de riesgo que se conocen, sabemos que hay factores de riesgo no modificables y otros modificables. Los no modificables, la edad, el sexo y la herencia. El solo hecho de envejecer es un factor de riesgo coronario. Y los factores de riesgo modificables, hay 4 que son los mayores: el tabaquismo, las dislipemias, la hipertensión arterial y el sedentarismo. Podríamos agregar la diabetes, que no está como factor de riesgo mayor, pero es un factor de riesgo importantísimo. Después tenemos la obesidad, el sobrepeso, el estrés, la depresión. Es decir, esos son los que más se conocen, los que más conoce la gente. Pero en realidad se conocen 270 factores de riesgo y seguramente hay 5.000 factores de riesgo que no conocemos. Incluso hasta la polución ambiental es un factor de riesgo. La polución, ¿cómo se llama? El trauma acústico también es un factor de riesgo, porque eso genera también estrés y genera una serie de alteraciones. Hay un estudio alemán muy interesante que evaluó la prevalencia de enfermedad coronaria en personas que vivían a menos de una cuadra de una autopista, a 10 cuadras o a más de 30 cuadras. Y los que vivían más cerca de la autopista tenían más enfermedad coronaria. Esto se puede deber a múltiples factores. Puede ser la combustión de los autos, que puede producir inflamación del endotelio. Puede ser la contaminación auditiva. Podría ser también que si una casa próxima a la autopista tiene menos valor que un departamento lejos de la autopista. Puede ser también una condición psicosocial en donde el paciente se alimente peor porque tenga un peor ingreso. Es decir, esta es una enfermedad multicausal. Entonces, que no tengamos los 3 o 4 factores de riesgo conocidos no significa que no podamos tener una enfermedad coronaria. Nuestros pacientes no pudiera tener una enfermedad coronaria. Por supuesto que si tiene los factores de riesgo conocidos es más probable que lo tenga, pero el no tenerlo no excluye. Entonces, fundamental, es una enfermedad difusa, es una enfermedad heterogénea y polimórfica, es más importante la calidad que la cantidad y es una enfermedad multicausal. Quien conozca y pueda controlar estos 4 conceptos básicos podrá tener en sus manos tal vez el control de la enfermedad coronaria. Y es muy importante para la rehabilitación cardíaca porque justamente la rehabilitación cardíaca, al ser una práctica multifactorial, interviene prácticamente en cada uno de estos factores. ¿Cuál es la etiología de la enfermedad coronaria? Existen varias teorías acerca de la etiología de la enfermedad coronaria. Durante muchos años fue desconocida. Y se postularon varias teorías. Hoy por hoy hay varias teorías en danza, pero podríamos decir que todo se resume en esto. En la teoría de los factores de riesgo coronario que generan un proceso inflamatorio que llevan a la disfunción endotelial. Es decir, que la teoría que hoy en día prepondera es la teoría que todos aceptamos hoy en día, es la teoría inflamatoria. Pero también estuvo una teoría infecciosa. ¿Por qué? Así como sucedió con las úlceras de estómago, que se descubrió que existía un bacteroide que se anidaba en la capa interna del estómago y generaba era una infección que generaba una úlcera, y se trata hoy en día, la mayor parte de las úlceras de este tipo se tratan con antibióticos. Se encontró un bacteroide que anidaba las placas de ateromas complicadas y no se sabía si era que se rompía la placa por esta infección o la placa se generaba por la infección. O sea, si la infección anidaba después de que la placa se rompía o si justamente la placa se formaba por esa infección. Como hay una respuesta inflamatoria, como
como hay una respuesta inflamatoria, eso daba a qué pensar. Entonces, se hicieron estudios, incluso nosotros acá en la Argentina participamos, mi hospital participó de un estudio que lo regenteó un médico de Buenos Aires que falleció, que se llamaba, ¿cómo es que se llamaba? Una verdadera pena porque era un científico espectacular y murió joven. Bueno, ya me voy a acordar el nombre. Me sale Rosenbaum, pero no, es otro. Bueno, no me acuerdo el nombre. Él fue el que dirigió ese estudio con antibióticos, tratar los infartos con antibióticos. Imagínense lo que hubiera sido, si hubiera sido que se demostraba que era un proceso infeccioso, hubiera cambiado la faz de la Tierra, porque si hubiera podido controlar la enfermedad coronaria con antibióticos, hubiera sido una maravilla. Estos estudios finalmente concluyeron que no, que aparentemente ese bacteroide se anidaba posteriormente en la placa de ateroma. Pero hubiera sido realmente un gol de media cancha que hubiera sido un proceso infeccioso. En definitiva, es un proceso inflamatorio que se basa en la teoría de Russell-Ross, que no tiene tantos años. Fíjense, en el año 99, en 1999, Russell-Ross publica en New England Journal of Medicine la teoría inflamatoria que está asociada sin duda a un proceso de disfunción endotelial. Es decir, podríamos decir que cuando hablamos de inflamación y endotelio, estaríamos hablando de lo mismo, de disfunción endotelial. Es decir, el endotelio inflamado se torna disfuncionante. Y el primer paso de la enfermedad coronaria comienza con la disfunción endotelial.